Pero yo soy muy de Rosita y quiero que me permitan 2 palabras nada más. Esta noche... Tú que me estás mirando del espejo, estar consciente en que ha habido más cosas positivas que negativas. Freddy Veras Goico es tanto lo que se puede decir y sin embargo no es suficiente para contar la historia tan intensa de un personaje polifacético que gravitó entre los dominicanos. ¿Por dónde comenzar? Cualquier etapa de su vida es un paseo a la risa, al llanto y a la solidaridad, porque Freddy fue un ser humano apasionado a la vida. Iban a llamar a Isabel Teresa, te esperaban hembras, compraron todas ropitas rosadas y se quedaron esas ropitas. Sí. Y te pusieron Freddy, Rinaldo, Antonio Veras Goico. ¿Es así? Sí. Ok, muy bien. Rinaldo era de un personaje de una novela que estaba leyendo mi mamá cuando jovencito. Ella se enamoró de ese personaje y me lo endosó a mí. ¿Qué recuerda de tu niñez? Todo. Yo recuerdo que pasé una niñez, digamos, en 2 etapas. Una etapa tranquila, en el aspecto de que en mi casa lo teníamos prácticamente todo, sin ser una familia rica. Y luego eso se tronchó y la vida entonces nos dio a todos la otra cara de las necesidades y de los problemas económicos básicamente, porque problemas familiares no tuvimos nunca. Éramos una familia muy unida, muy educada y todo muy bien engrampado. Desde pequeño su vida estuvo salpicada de historias que modelarían un temperamento humorista que asomaba de manera espontánea en las situaciones que se presentaban. Que un día por el micrófono dijo que a Beba le había estropeado un carro. Ay, sí, y alguno se volvió loco llamando por teléfono y se hiciera verdad. Y eran vagabundería viva. Era muerta la risa, que era por ahí. Ella no iba a llevar un carro, el niño de bandido. Jovencito usted, don Freddy, ya usted tenía micrófono en la mano. Bueno, no, es lo que te digo, que siempre estuvimos ligados a eso desde chiquito hasta ya adolescente y adultos. Travesuras infantiles que tenían espacio, aún viviendo en el seno de una familia de clase media muy estricta en la formación de sus hijos. Cuando llegabas tarde, porque eran tan estrictos, Sí. decía un amigo tuyo que envolvían en un paño alambres de púa y te daban con eso, ¿es verdad? No, alambre de púa no. Ah. En mi casa había un alambre eléctrico. ¡Oh! Antes venía un alambre que era doble, un alambre verde, que tenía un forro, y en mi casa había un fuete, que era el psicólogo y el sociólogo de mi casa. Y a mí me tenían, pues yo tenía que llegar a las 10 de la noche. A las 10 en punto yo tenía que estar ahí. Y si me pasaba, pues me cogía, sobre todo con un cepillo que me daban a esa hora, un cepillo de esos largos, que un día un amigo mío cogió un cepillazo, José González Cano, que yo, sí, José me llegó tarde y le dije, José, entra tú adelante, pero eran las 10:05. Entonces José entró y le dieron un vejigazo creyendo que era yo que había entrado. Pero él dice específicamente, ese amigo tuyo, José, y dice que tú siempre, casi siempre te zafabas de la pela porque relajabas. Y tu papá se murió de la risa que tenía que irse del cuarto. Sí, a veces yo le decía alguna cosa y le armaba una maroma y le decía 2 o 3 cosas al viejo, pero a veces me daba mi vejigazo. Ok, vamos a ver lo que dice precisamente ese amigo que acabas de mencionar. Qué bueno. Vamos a ver, José González Cano. O sea, Freddy siempre fue alegre. Freddy se formó, nace y se forma en la horma materna que lo enseña a ser libre condicionado, pero a comunicar su felicidad y a comunicar en parte la libertad que su madre le enseñó. Yo me imagino que en estos momentos él debe estar pensando eso, que su mamita le enseñó a ser libre condicionado y a comunicar la felicidad. ¿Qué significa libertad condicionada? Que tu mamá te enseñó la libertad condicionada. Mira, mi mamá era una gran lectora, mi mamá tenía una gran cultura, ella tenía unos vuelos muy altos y nos enseñó a mí y a todos a ser libres, pero con ese condicionamiento que dice José, ese respeto, la libertad condicionada.
Pero eso era producto de una época y no falta de afecto, pues ambos progenitores influyeron cada cual a su manera en el desarrollo de Freddy, infundiendo siempre mucho amor a los hijos. ¿Por qué hay tanta emotividad alrededor tuyo? ¿Por qué? No sé, Porque mientras en otras personas puede haber como mucha violencia, en ti hay mucha emotividad, mucha tristeza, no sé, ¿por qué? Añoranza. añoranza. Vivimos una época muy hermosa, una época muy bonita, donde la familia era el centro, mi mamá sobre todo, eso que dice José es cierto, porque mi mamá tenía otro temperamento y mi mamá era el centro de mi casa. Ya adolescente, Freddy estudió en el Liceo Juan Pablo Duarte, donde dejó vivencias que permanecieron en la memoria de sus maestros. Freddy siempre fue muy agradable, muy simpático. No fue muy buen estudiante, pero sumamente inteligente. Y para mí era un alumno singular por la noble y antigua tradición de amistad familiar que me une con él. Su abuela era íntima amiga de mi mamá, personas muy queridas, gente excelente gente. Su papá fue alguien a quien yo quise mucho, aprecié mucho. Es decir, Freddy viene de una familia merecedora de todos los cariños y respetos. Dice inclusive que te comías el dinero que te daban para ir a la guagua y él te tenía que llevar entonces, a veces, ¿verdad? Sí, varias veces el profesor me llevaba a mí y a 2 o 3 alumnos más. Se la comían. Al margen de esto, Freddy procuraba conseguir sus centavos, haciendo oficios variados para contribuir con los gastos del hogar. Yo fui monaguillo, y entonces cuando uno cogía unos entierros de esos de primera que me daba Monseñor Pepén, el padre Pepén, entonces me daba medio peso o un peso, dependiendo si era un responso cantado o algo, pues entonces yo lo que hacía era que comprábamos de ahí para el mercado a comprar hígado y plátano y cenábamos bien. Pero sus aspiraciones de superación continuaban y decidió matricularse en la carrera de Derecho en la UAS. Mira, Derecho Constitucional 191, óyeme, 191 se hubo que marcarlo ahí, 191. Oh, Introducción al Derecho Civil, 173, ahí bajamos un poco, pero bueno, no importa, ¿verdad? Sí. Del 61 al 62 tenemos Derecho eso tenía Penal. su motivación. ¿Cuál? Porque yo no voy a decir quién era el profesor, pero yo estaba muy enamorado de la hija de él, y entonces cuando yo lo veía me ponía muy nervioso. No obstante, la carrera se vio tronchada cuando su familia se vio obligada a irse a Colombia en 1950, huyendo de la tiranía de Trujillo. Porque las cosas negativas son las que nos enseñan. ¿Por qué dejaste la universidad? Circunstancias, tuvimos que irnos al exilio, y entonces yo no pude revalidar en Colombia porque allá el derecho es romano y aquí el derecho francés. Y además las circunstancias, yo llegué a Colombia a sobrevivir y no me dio tiempo a seguir la universidad. ¿Qué hacías en Colombia? De todo. Limpiaba jardines, daba serenata, limpiaba carros, deshierbaba, recogía pupú de pollo, transportaba pollo, vendía pollo, de todo. ¿Te hizo eso más hombre? Claro que sí, fue una universidad bellísima, pero precisamente fue la consecuencia de la educación de mi casa. Te puedes sentir orgulloso ahora de Claro eso, que sí. pero en el momento que lo estabas haciendo, viniendo de una familia acomodada ciertamente, no debería ser una cosa muy agradable. No era agradable, pero no era desagradable, o sea que yo estaba consciente de que tenía que trabajar. La experiencia del exilio a temprana edad fue germinando en Freddy una actitud revolucionaria. Regresa al país luego de 10 años de ausencia y en 1965 se integra a la Revolución de Abril en el bando constitucionalista. Y lo recuerdo también a la Revolución de Abril, cuando andaba por la calle Santiago con un sombrero mexicano, de esos que usan los charros, y 2 bandoleras de cartucho de escopeta. Parecía un personaje sacado de una película de vaquero mexicano. Penetró en una residencia que quedaba precisamente frente a la nuestra. Él buscaba a un señor de apellido Fiallo, que supuestamente transmitía clandestinamente para la radio San Isidro,
y lamentablemente ellos fueron donde el otro fiallo que no era, y a ese señor lo hicieron preso. Y Freddy penetró al patio de la residencia del señor Fiallo y sacó un radio Halicrafter, que eran unos radios que vendían aquí hace muchos años, viejo, pero tenía muchos manubrios y parecía realmente un transmisor. Y me acuerdo que levantó el radio y frente a la multitud airada dijo: pueblo dominicano, es aquí el transmisor clandestino de Radio San Isidro. Pero no era más que un radio, y el pobre Fiallo fue a tener aquí al palacio donde nadie lo quiso, y lo devolvieron luego a su casa. Esa fue una de las experiencias de Freddy, en la cual realmente andaba también defendiendo la constitucionalidad de la República Dominicana. Teníamos una misión, porque se transmitía desde ahí del interior, había una emisora que se transmitía, y había unos transmisores ahí, exactamente, que fueron, quizás ese radio específicamente formó parte del equipo, pero ahí se hacían unas transmisiones y fue desmantelado eso. O sea que era verdad que ahí se hacían transmisiones. Usted no va a cejar, usted no se equivocó. No, se hacían transmisiones de... No fue ni en el derecho, ni en la revolución, donde Freddy encontró la vocación que lo llevaría a la notoriedad. Años más tarde, llega a la televisión. ¿Dónde te inicias en la televisión? Raintel. Haciendo de camarógrafo, me dice. Camarógrafo. Ok. Y entonces después, ¿cómo haces para pasar como animador? Bueno, mis inquietudes, pues, las fui desarrollando dentro del mismo ambiente. Empezamos con un Solano en la hora del Moro. Yo tenía mi show, después se llamaba Cosas de Freddy, que me lo escribía Santiago Lamela Geler. Y por ahí me fui desarrollando. O sea, Sí. ¿Fueron difíciles los comienzos? O sea, tu comienzo... No, fueron bellísimos, ¿no? ¿Qué va? Pero eras muy colaborador, o sea, no tenías empacho de hacer lo que fuera. Absolutamente nada. Fue una etapa muy romántica. ¿Qué es lo que dice Solano? Veamos. Sí. Vamos a ver. Yo conocí a Freddy a raíz de la apertura de Raintel en el año 1959. Cuando nosotros comenzamos a hacer La Hora del Moro, Freddy trabajaba también allí, siempre muy cooperador. Recuerdo que hasta el piso del local de Raintel, él se arremangaba los pantalones, tirando cubos de cemento y haciendo cuantas cosas él quería hacer para colaborar para que la empresa se levantara. Siempre le gustó mucho trabajar desde que dejó la carrera de Derecho para meterse en la televisión, y ganaba dinero y nos ayudaba. Trabajó en comedias y anuncios para radio y televisión. Creó un programa muy exitoso con Jackie Núñez del Risco, Nosotros a las 8. Y después puso su propio espacio semanal, El Gordo de la Semana, un programa ícono que se mantuvo en el gusto popular por 30 años. El Gordo de la Semana.